Prende el bombillito, listo. Bueno, buenas noches. Por la Ley de Protección de Datos y Manejo de la Información, agradezco, por favor, me autoricen la grabación de la sesión. Camilo me da el niñito. Luz, Saray. Vale, muchas gracias. Bueno, el día de hoy, vamos aquí a compartir pantalla. Vamos a trabajar sobre nuestro segundo resultado de aprendizaje y específicamente, ya que estoy compartiendo pantalla, sobre la actividad de aprendizaje número 2 con su respectiva evidencia, que es presentación sobre estrategias para la prevención y control de los impactos ambientales, accidentes y enfermedades laborales. Pero cuando nos habla de realizar una presentación de las estrategias de prevención, es mirar cuál de todas las posibilidades, porque hay muchas, vamos a utilizar. Para el día de hoy nosotros, mirando acá la guía de aprendizaje, claro está, que nos dice la actividad como tal es reconocer el desarrollo de las acciones de control de los impactos ambientales para la disminución de accidentes y enfermedades laborales. Entonces el día de hoy vamos a trabajar una herramienta que normalmente es muy usada en las empresas que no tienen tanta robustez o tanto poder de inversión, por llamarlo así, o no empresas no tan grandes, aunque las grandes las implementan igualmente, que es la herramienta de análisis de riesgo o análisis de trabajo seguro. Vamos esta para que se vea. Esa es la herramienta que vamos a utilizar. De muchas, hay muchas donde podemos utilizar estrategias para la prevención y control. De por sí, acá nosotros vamos ahorita a tocar esta guía técnica colombiana. No la vamos a ver a detalle, pero sí voy a utilizar parte de esta información. Y esta guía técnica colombiana expedida por ICONTEC y el Consejo Colombiano de Seguridad nos da otra metodología, otra estrategia para la prevención de accidentes, enfermedades e impactos ambientales. Ahora bien, cuando hablamos de análisis de trabajo seguro, en este caso, siempre lo vamos a aplicar es a un proceso. El proceso normalmente, pues, en el caso de nosotros, para nuestra ficha que es de desarrollo de medios gráficos visuales, pues deberíamos asociar un proceso propio de la formación. Entonces, para ello, no sé si alguien o algunos digan, queremos trabajar sobre un proceso en específico. Esta clase va a ser más dinámica con ustedes. Entonces, los escucho. No sé si estoy como perdido, cómo así que un proceso, qué tipo de proceso podemos, Listo. Por ejemplo, listo. Alex, dentro del desarrollo dentro del programa de formación de desarrollo de medios gráficos visuales, ¿qué hacemos? ¿Qué hace un tecnólogo en desarrollo de medios gráficos visuales? pues hacemos análisis, diseños. Listo. Eso es como una tarea, actividad, pero el producto como tal, ¿cuál es la misión del tecnólogo? ¿Qué le entrega al cliente? ¿Qué le entregaría al cliente? Unas herramientas gráficas, ¿no? Unas guías. Ay, entonces, yo lo pondría así. Proceso de elaboración de guías gráficas, ¿no? No sobre este proceso de elaboración de guías gráficas. Eso es un proceso. Ahora, todo este ejercicio de análisis de trabajo seguro ATS, en este caso, para un proceso propio de nuestro tecnólogo, desarrollo de medios gráficos visuales, lo llamamos elaboración de guías gráficas. Ahora, para elaborar las guías gráficas vamos a tener una serie de actividades. ¿Qué actividades podríamos tener? Ojalá en un orden lógico, como si fuera un paso a paso, se requieren para desarrollar esa elaboración de guías gráficas.
Pues yo creo que borrador, hacer borradores, no. Yo los escucho. Ustedes son los técnicos. Hacer los borradores. Tipo maquetación. Tipo Proceso de maquetación. bocetación. Listo. ¿Qué otra actividad? Bocetación. Creo que sería el Voz. primero. El primero sería bocetación. Listo. Sí. Lo copiamos. Bocetación. Listo. ¿Qué otra actividad tenemos? Pues es que yo pienso que para iniciar una actividad como de un diseño gráfico, lo principal que hay que tener en cuenta es como el público al que va dirigido el producto como tal. Entonces, lo inicial es que uno hace un estudio de a qué personas va dirigido. Entonces, es un público objetivo. Y lo que sigue sería, pues ahí sí, el tema de la estructura o elaboración, que es la bocetación. Ahí seguiría la maquetación. Eh, después de esa maquetación se generaría un diseño. Y con ese diseño, pues ya se aborda al cliente a ver si es lo que espera. Abordaje con cliente final. Listo. Tranquilos. No, no. Estas actividades pueden ser las que sean necesarias dentro de un proceso. Yo les digo, voy a hacer un proceso de formación funcional. Tenemos 200 actividades. Y la idea es que independientemente, con esta herramienta, independientemente del proceso que vayamos a realizar, describamos cada una de las actividades requeridas y necesarias. ¿Por qué motivo? Porque en este caso, cuando hablamos de gestión ambiental, en este caso, como lo dice literalmente nuestra competencia, protección ambiental, seguridad y salud en el trabajo, lo que buscamos es evitar, prevenir la ocurrencia de impactos ambientales, accidentes y enfermedades. Entonces, para yo poder gestionar y prevenir eso, pues debo identificar todo de todas las actividades que yo pueda estar desarrollando. Listo, en este caso nombramos 5 actividades, perfecto. Pueden ser mucho más, pueden ser menos, etcétera, etcétera. ¿Listo? Ese es el primer paso. Bueno, el primer paso, elaboración de guías gráficas, que es definir el proceso. El segundo paso, hacer la descripción de actividades, ojalá en un paso a paso lógico. Tercer paso, ¿qué vamos a hacer? Por cada una de las actividades que mencionamos, vamos a hacer una identificación de los peligros. Acordémonos de la definición de peligro. Es fuente, situación o acto con potencial de causar daño a las personas, a la infraestructura y al medio ambiente. Entonces, es todo lo que tenga el potencial de causarnos daños a nosotros, al ambiente y a todo lo que nos rodea. Esos son los peligros. Pero acá la idea es que lo hagamos lo más sencillo posible y entendible. Yo le digo a muchos en muchos trabajos, dependiendo de la zona geográfica donde nos encontremos, que utilicemos en lo posible no palabras tan técnicas, sino palabras que sean de fácil entendimiento, algunas propias de la cultura y hábitos de la región. Pero, como en mi caso, yo sí tengo que explicarles de la parte más técnica. Para eso, para empezar a hacer una clasificación de los peligros y saber qué es lo que nos puede estar causando daño, por eso nos remitimos a la Guía Técnica Colombiana número 45. Esta guía técnica, que por nombre tiene la Guía para la Identificación de los Peligros, que es la tarea que vamos a desarrollar en este momento, y la valoración de riesgos en seguridad y salud ocupacional. ¿Por qué habla de salud ocupacional? Esto es del 20 de junio del año 2012 y la ley 1562 del año 2012, por la cual ya no se habla de salud ocupacional, sino de seguridad y salud en el trabajo, salió a finales del año 2012. Entonces, pero igual no nos interfiere, la metodología sigue estando vigente en el presente. ¿Listo? Ahora, yo voy a ir un poquito más adelante. Esto tiene pues unas definiciones, tiene definiciones de muchos conceptos y nos explica la metodología paso a paso. Pero esta metodología es un poquito larga. No estoy diciendo que sea difícil, no. Es larga y por eso en las empresas
le pagan a un profesional con licencia en seguridad y salud del trabajo para que la firme, no solamente para que la elabore, sino firme porque todo lo contemplado allí se vuelve un documento normativo y de obligatorio cumplimiento. ¿Listo? Pero entonces aquí yo me voy a ir, no les voy a, sino nos vamos a ir a la página 25 de la Guía Técnica Colombiana y nos dice acá, según esta guía en el anexo A, que tenemos una clasificación en 7 familias de peligro. Entonces, clasificación de peligro lo tenemos en 7 familias. La primera de ellas, la familia de los peligros biológicos. Dentro de los biológicos encontramos virus, bacterias, hongos, riquecias, parásitos, picaduras, estas muy comunes porque no necesitan ser de insectos, sino picaduras por mosquitos, hormigas, el insecto que podamos tener, mordeduras, entonces pueden ser mordeduras de perros, gatos, animales domésticos, como animales ponzoñosos, arañas, serpientes y fluidos o excrementos. Estos que mencioné hacen parte de los peligros biológicos. Entonces, si ustedes me preguntan, ay, pero es que en desarrollo de medios gráficos visuales no estamos expuestos a biológicos. Venimos de hace 5 años de estar en una pandemia, 5 o 6 años, en donde cuál era nuestro peligro latente, solamente por acercarnos y compartir con otras personas, era los virus. Entonces, posiblemente, solamente por estar en contacto con otras personas, podemos estar expuestos a virus. En algunos casos nos han dicho, se acercó mucho a una persona que tiene síntomas de gripa y me dio gripa. Eso es, debemos tener en cuenta eso. Vámonos por la familia de peligros, en este caso, los peligros físicos. Entonces, dentro de la familia de los peligros físicos tenemos el ruido. Entonces, el ruido normalmente se considera ruido cuando supera los 85 decibeles. En este momento, en esta conversación, estamos hablando de unos 60, 65 decibeles. Pero cuando empezamos a gritar, y cuando gritan, ¿qué hacemos nosotros cuando nos gritan? Empezamos a aturdirnos, ¿cierto? Y genera molestia. Entonces, cuando supera los 85 decibeles, genera una molestia a nuestro campo auditivo, a nuestro órgano de la audición. Tenemos los peligros por iluminación, ya sea por exceso o defecto. El exceso, ¿qué pasa cuando le prenden las luces a uno y lo encandelillan, por llamarlo así? Perdemos campo de visión porque tenemos que cerrar nuestro campo visual. Y por deficiencia también porque no estamos observando muy bien el entorno. Tenemos vibraciones. Entonces aquí aplica todos esos movimientos y herramientas que puedan generar vibraciones en el cuerpo entero o en alguna parte segmentada del cuerpo. Temperaturas extremas. Nosotros en Colombia no podemos definir un valor exacto de qué es temperatura extrema. Todo depende pues de las características, cultura y hábitos que tenga, o fisiología que tenga cada persona. Pero normalmente yo hablo de temperatura extrema cuando, por ejemplo, la temperatura del cuerpo humano es 36 a 37 grados centígrados. Si supera la temperatura ambiente, supera los 37 grados centígrados, ya estoy sobrepasando el nivel requerido para el cuerpo humano. Y cuando es por defecto, o sea, por temperatura, por frío, pues podemos decir que cuando estemos a niveles bajo cero, pero hay personas que no toleran el frío y a menos 10, a menos 10 no, a 10 grados, a 5 grados ya se sienten en temperatura extrema y tienen que ejercer unos controles adicionales y viceversa. Todo lo que tiene que ver con presión atmosférica, normalmente directamente proporcional a la temperatura, a mayor temperatura, mayor presión atmosférica, a menor temperatura, menor presión atmosférica. Todo el tema de radiaciones ionizantes, normalmente las más comunes, la radiación X, muchos de nosotros hemos estado en radiología, y las radiaciones no ionizantes, a veces el enemigo invisible, que en este caso sería la radiación ultravioleta. Hay láser, infrarroja, radiofrecuencia, microondas, pero la ultravioleta, que es la que nos emiten los rayos emitidos por el sol, y es unos reflejos que nos generamos por las pantallas del computador.
Y en este caso, ustedes cuando van a decir desarrollo de medios gráficos visuales, una de las herramientas puntuales es los computadores o las pantallas como tal. Entonces, ahí vamos teniendo peligros que están asociados a nuestra formación o al desarrollo profesional de nuestra formación. Tenemos la familia de peligros químicos. Dentro de la familia de peligros químicos tenemos los polvos, ya sean orgánicos o inorgánicos, tenemos fibras, tenemos líquidos, tenemos gases y vapores, normalmente los más comunes, humos metálicos o no metálicos, pero el enemigo invisible es este que estoy resaltando, llamado material particulado, que es la polución, lo que encontramos en el ambiente, desde tierra, visible y demás, como la contaminación que tenemos en nuestro ambiente. Entonces, eso también lo debemos tener en cuenta. Tenemos la familia de peligros psicosociales. En este caso, espero que nunca vayan a tener eso, pero pasan algunas empresas donde estamos expuestos a todo el tema de gestión organizacional, por estilo de mandos, pagos, contrataciones, entre otras. Tenemos características propias de la organización del trabajo, o sea, temas de comunicación, tecnología, organizaciones, que nos demandan en tareas cualitativas y cuantitativas en exceso. Tenemos características del grupo social del trabajo, o sea, con quién estamos compartiendo. Condiciones de la tarea, cómo son las designaciones para realizar la tarea. Hay las interfaces persona-tarea, que es cómo estamos nosotros frente a la aptitud para desarrollar las tareas que nos son asignadas y las jornadas de trabajo. Normalmente, pues, tenemos la mayoría jornadas de trabajo muy estables, pero, por ejemplo, en otros casos, algunos trabajan de noche o pasan la madrugada, etcétera, o jornadas extensas. Tenemos a continuación la familia de los peligros biomecánicos. Dentro de los peligros biomecánicos, en esto quiero que por favor se vayan imaginando que sí o sí nosotros desde este programa de formación vamos a estar expuestos mucho a estos peligros. Son los que a veces confundimos o según la guía técnica 45 lo clasifica y lo mencionan como biomecánicos. En algunos otros fuentes lo pueden llamar peligros ergonómicos o antropométricos. Pero en este caso de los biomecánicos tiene que ver con las posturas. En este caso, si trabajamos frente a un computador 8 horas al día y con poco descanso y demás, pues son posturas prolongadas, mantenidas. En algunos casos pueden ser forzadas o antigravitacionales. Y eso genera un daño a nuestro cuerpo. Tenemos biomecánicos por esfuerzo. O sea, ¿cuánto estamos forzando a nuestro cuerpo para hacer un movimiento, para hacer una actividad? Movimientos repetitivos. En este caso, nosotros, si utilizamos los computadores, uno de los elementos que utilizamos es un mouse, un teclado, y al estar ejercitando esto, el mouse, el teclado y demás, y si no hacemos pausas activas, no hacemos otro tipo de actividades para estimular nuestros músculos, nos van a generar síndrome del túnel carpiano, epicondilitis o síndrome del manguito rotador. Entonces son movimientos repetitivos. Y manipulación manual de cartas. En este caso, posiblemente no tengamos ese ejercicio, pero a veces, listo, desarrollamos no nos quedamos solamente en el desarrollo de los medios gráficos, sino lo ponemos en marcha y llevamos ya el prototipo a la vida real. Y de pronto tenemos que manipular cargas, herramientas, equipos, y la resolución 2400 del año 1979 en Colombia nos dice que los hombres máximo deben manipular manualmente 25 kilogramos y las mujeres 12.5 kilogramos. Siguiente familia de peligros, condiciones de seguridad. Aquí prácticamente es todo lo que está en nuestro entorno. Tenemos los peligros mecánicos, maquinarias, herramientas, equipos, entre otros. Tenemos los peligros eléctricos, ya sea por alta o baja tensión o la misma energía estática. Los peligros locativos, el más común de todos, donde nos encontramos, o sea, sistemas y medios de almacenamiento, superficies de trabajo, ya sean regulares, deslizantes, con diferencia de nivel, o sea, inclinadas o con escalones, condiciones de orden aseo que generen caídas de objetos. Tenemos los peligros tecnológicos, ya sea por explosión, fuga, derrame o incendios. Tenemos los accidentes de tránsito, tenemos los peligros públicos, ya sea por robos, atracos, asaltos, atentados.
trabajos en alturas y espacios confinados. Y los últimos, que aparece un asterisco allí, es aquellos que son fenómenos naturales y son muy difíciles de controlar que ocurran. Pero sí podemos gestionar que una vez ocurran, ¿cómo vamos a hacer para que eso no nos cause tanto daño? Entonces tenemos los sismos, los terremotos, vendavales, inundaciones, derrumbes y precipitaciones por lluvias, granizadas o heladas. Y esa es la clasificación muy utilizada en Colombia. Por sí creo que el 99% de las empresas en Colombia utilizan esta clasificación de peligros. Entonces, teniendo en cuenta qué peligros podemos tener y hacia dónde, entonces nos devolvemos acá a nuestra matricita del análisis de trabajo seguro ATS y empezamos a decir, en este caso, ¿quién me ayuda? Para la actividad de estudio de cliente y mercado, imagínense cómo la están haciendo, pero en esa imaginación, díganme o descríbanme qué peligros están a los que puedan estar expuestos durante esa actividad, solamente durante esa actividad. Dale, Alex. Pues en ese apartado, nosotros cuando estábamos haciendo nuestros proyectos, bueno, nuestras evidencias sobre los análisis de mercado y sobre el estudio de clientes y objetivos que vamos a tener, normalmente lo hacíamos con Google Analytics, Meta Analytics, entonces se hacían básicamente de forma virtual, sin, sin exponernos a un ambiente presencial o físico donde tuviésemos que entrevistar, por ejemplo, a personas aleatorias o diferentes personas en diferentes lugares. Entonces, yo pensaría que uno de lo que podría como representar un peligro ahí sería el exceso pues, por las pantallas, lo que viene siendo las sillas en donde nos ubicamos, los escritorios, básicamente lo que era ergonómico, que he dicho porque no todos los mouse están hechos para prevenir, para evitar lo del síndrome del carpiano. Y entonces, ese tipo de cosas, también lo de las pantallas, que un exceso prolongado del uso de la pantalla, de diferentes pantallas, puede generar un daño a la visión. Pensaría yo eso. Perfecto, Alex. Dice acá pantallas, computadores, etcétera. Listo. Acá mencionamos, si no todos, la mayoría de los peligros. La idea es que lo identifiquemos y describamos todo. Ahora, por cada uno de ellos, ejemplo, posturas prolongadas, que no lo vamos a asociar en la siguiente columna a unos riesgos o consecuencias. Recordemos la definición de riesgo. Es la probabilidad de que estos peligros que mencionamos acá nos puedan ocasionar un daño. Por eso lo asociamos a una consecuencia. Entonces, por postura prolongadas, ¿qué nos pueden generar como consecuencia? Entonces, lumbalgias, discopatías. Por ejemplo, las sillas y escritorios me pueden generar golpes, malas posturas. Entonces aquí podemos poner, ¿cómo lo podemos poner? Y golpes, contusiones. Radiación ultravioleta nos genera, en algunos casos, hasta dermatitis, manchas en la piel, pantallas, entonces todo el tema de deficiencia visual, entre otros. Y ahí empezamos a definir. Entonces, si empezamos a asociar cada peligro que estamos mencionando con un riesgo o consecuencia, ahora sí decir, oh, hijo de madre, ahora sí tengo que ponerle atención, ¿cierto? Entonces, cuando decimos esto, me gusta mucho esta columna de riesgos y consecuencias, es porque le estamos diciendo, mostrando a aquellos que estén leyendo esto y hasta nosotros mismos, venga, yo debo tener cuidado frente a estos peligros que normalmente son comunes, los utilizo y me expongo a ellos día a día,
pueda que no sean tan riesgosos, o sea, la probabilidad de que me causen daño es menor, pero igualmente tengo que ponerles atención. ¿Listo? Aquí, por ejemplo, ahorita lo mencionaste, que es el tema de túnel del carpo, epicondilitis, tendinitis, entre otras cosas. Cuando terminen en itis es inflamación. ¿Listos? Hasta ahí, ¿cómo vamos? Entonces vamos a recordar los 4 pasos que llevamos hasta el momento. Definir el proceso. Dentro del proceso, definir y escribir cuáles son esas actividades, tareas en un orden lógico. Ahora, por cada una de las actividades, voy a describir qué peligros identifico dentro de esa actividad. Y los voy a asociar a unos riesgos y o consecuencias para abrirnos los ojos. ¿Listo? ¿Cuál es el quinto paso? El quinto paso ahora es determinar medidas de intervención. ¿Pero qué son medidas de intervención? Pues establecer controles. ¿Qué son controles? Controles son aquellas medidas, acciones que implementamos, ejecutamos para que el peligro no nos cause ese daño. Así sea una capacitación, así sea una charla, así sea inspeccionar la herramienta, equipo, maquinaria, días antes, sino horas antes o tiempo antes, para generalizarlo, de la ejecución de la actividad. Todo eso hace parte de esos controles que se llaman medidas de intervención. ¿Listo? Ahora, ¿cómo puedo establecer o cuáles son esas metodologías que normalmente nos dicen para implementar o describir estas medidas de intervención? Entonces, según la Guía Técnica Colombiana número 45, esta que estábamos viendo acá, por acá más arribita nos dice que ellos sugieren algo que se llama la jerarquización de los controles o de las medidas de intervención. ¿A qué se refiere eso? Lo primero que busca es que ojalá en ese contexto que estemos analizando podamos eliminar el peligro. Entonces, si yo digo que tengo sillas o escritorios, pues eliminemos que no hayan sillas o escritorios. Oiga, pero es difícil porque si no, ¿dónde me siento? Entonces, a eso es lo que se busca. Ah, no se puede eliminar. Entonces vamos a sustituir. Ah, tenemos sillas rimas, esas rígidas y escritorios de un comedor. Lo vamos a sustituir por sillas ergonómicas y por un escritorio que normalmente esté apto para el desarrollo de la actividad. Eso ya estamos hablando de sustituir los peligros. Ahora, vienen los 3 que sí o sí deberíamos implementar. ¿Por qué digo deberíamos? Porque en algunos casos pueda que las condiciones del entorno no se presten para hacerlo o no sean necesarias también. ¿Listo? Entonces, controles de ingeniería, todo lo que tenga que ver con implementación de nuevas tecnologías, rediseño de los puestos de trabajo, distribución de los puestos y maquinarias, equipos dentro de la organización, todo eso hace parte de los controles de ingeniería. Tenemos los controles administrativos. Entonces, controles administrativos no son los que hacen allá en la oficina, no. Tiene que ver con todo el tema documental, afiliarnos a seguridad social integral, pagar otros seguros si es necesario, el tema de capacitaciones, entrenamiento, procedimientos, señalización, todo eso hace parte de los controles administrativos. Y por último, sin ser menos importante, pero es que a veces lo hacemos de primera y se nos olvidamos de los otros, en este último eslabón están los elementos o equipos de protección personal. ¿Que deben existir? Sí, pero primero debería haber hecho toda esa implementación de los controles anteriormente, porque para lo último, los elementos de protección que nos protegen, nos sirven para proteger una parte del cuerpo frente a los peligros, en ese momento van a actuar, pero ojalá nunca tengan que actuar. ¿Listo? Esa es una metodología. La otra metodología es hacerlo de esta manera, identificando qué debo implementar en la fuente, en el medio o en el individuo. ¿Qué sería la fuente? Pues todo lo que yo pueda hacer directamente en el peligro. Entonces, frente a las posturas prolongadas, ¿qué puedo hacer? Pausas activas, una serie de masajes, que llegue alguien y nos haga unos masajes
en la mañana o en la noche. Estoy poniendo ejemplo. Frente a las sillas, ¿qué puedo hacer en las sillas? No, hacerle mantenimiento preventivo, verificar que sean sillas ergonómicas, verificar que estén funcionando los puntos donde yo le puedo subir y bajar el nivel de la silla, tenga apoyabrazos, entre otras cosas. Todo eso hace parte directamente de la fuente, o sea, el peligro. Miremos en el individuo. El individuo es el último, prácticamente lo que hacemos con los elementos de protección personal, pero también lo debemos entrenar, lo debemos capacitar, le debemos entregar todas esas herramientas necesarias para desarrollar la actividad. Y en el medio, todo lo que no se aplicó ni directamente en el peligro, ni directamente en el individuo. Entonces, señalización, seguridad, entre otras cosas, procedimientos, todo lo que sea en el medio. ¿Listo? Ya tenemos una segunda metodología. Pero ahora yo les quiero mostrar una que a veces ya ha bajado la frecuencia de utilizarse, pero para mí me sigue siendo muy, muy interesante implementarlo de esta manera, que serían implementar controles, ya no en la fuente, en el medio ni en el individuo, ni bajo la jerarquización de los controles, sino lo hago dependiendo de la etapa o en el momento que estoy desarrollando una actividad. Entonces, yo hablo de los controles preventivos, que serían antes de ejecutar la actividad, antes de la actividad. Tendríamos los controles protectivos, que es lo que voy a implementar durante la actividad. Y existen unos que ojalá no tengamos que utilizar, lo que serían los reactivos. Se usan o se aplican cuando haya un accidente de trabajo o enfermedad laboral e impacto ambiental. Y entonces, si lo miramos, las personas, como esto es para llevárselo a todas las personas en cualquier nivel, hasta los niños lo pueden hacer, ¿qué es más fácil explicarle? ¿La fuente en medio del individuo, eliminar, sustituir, control sin energía? O decirle, usted, antes de ejecutar la actividad, debe implementar y hacer esto, esto, esto y esto. Ahora, una vez empiece a ejecutar la actividad, debe hacer esto, esto, esto y esto. Y en caso de que se accidente, se enferme o haya un impacto ambiental, aplique estos pasos que están en este documento que se llaman controles reales. ¿Con cuál se quedan? ¿Qué dirían ustedes? Pues es mejor los preventivos, ¿no? Siempre es mejor evitar alguna lesión, enfermedad, peligro. Pues sí, no, ¿Listo? tiene sentido ahí la de mejor prevenir que lamentar. Que en el caso de que uno que diseña tanto, mantiene pegado al computador, se llama uno prevenir con las gafas de descanso o algo así. Listo. Pero mira las metodologías. Sí o sí, hoy hago todos estos bajo la jerarquización de los controles. O sí hago todo esto en la fuente, medio o individuo. O sí aplico todo esto. Preventivos, protectivos o reactivos. No debo quedarme solo con uno. Preventivos antes de la actividad. No, durante la actividad también debo ejecutar controles. Voy a poner el ejemplo de, creo que algunos o muchos han manejado moto o carro. Entonces, de manera preventiva, ¿qué debemos hacer? Verificarle el nivel del agua del refrigerador o el refrigerante. Debo revisar el nivel del aceite. Debo revisar el nivel de presión de las llantas. Que cuando prendo el carro, debo verificar que no haya un ruido o movimiento, sonido extraño. Eso lo hago antes de, para la persona. Debo estar descansado. Si me tengo una restricción de utilizar lentes, pues tener los lentes, colocarme el cinturón de seguridad, ajustar los espejos, más todo eso lo hago antes de. Ahora, de manera protectiva, durante la actividad, ya empecé el desplazamiento. No debo tener distracciones, evitar las distracciones, tener las manos siempre en el volante. Debemos andar de acuerdo a la velocidad máxima permitida en el lugar donde nos encontremos. Si es urbano, 30 kilómetros. Si es urbano, 30 kilómetros,
si es en vías nacionales, dependiendo de la señalización que encontremos. Y todo eso hace parte, ya no hablamos de preventivos, sino de protectivos. Ahora, se me pinchó una llanta, se estalló una llanta, ¿qué va a hacer? Ah, reactivo. Ah, ¿qué va a hacer? Va a llamar a los bomberos, a la Cruz Roja, o si es por solo la llanta, llamamos al mecánico, montallantas, o miro la forma, de acuerdo a ese proceso de controles que estoy implementando, cómo puedo hacer el cambio de la llanta. Todo, si ustedes miran, en todos debemos tener de todos los controles. ¿Listo? Ojalá nunca se tengan que aplicar, sobre todo los reactivos. Los otros sí o sí van a estar presentes y desde que no hayan accidentes, desde que no hayan enfermedades o no hayan impactos ambientales, prácticamente van a pasar, entre comillas, desapercibidos. En muchos casos dirán, uy, qué perdedera de eso, esos gastos, tiempo y demás, y eso no sirve para nada porque acá nadie se siente. El día que no lo implementemos, aumentamos el riesgo, aumentamos los riesgos, o sea, aumentamos la probabilidad para que ocurra un accidente. Y ese, a veces dicen, ah, es la ley de Murphy, preciso hoy no, y me tocó. Pero es que preciso ese día no se aplicaron los controles, ya sea fuente, medio, individuo, ya sea la eliminación, sustitución, control de ingeniería, administrativos o elementos de protección, o los preventivos, protectivos y reactivos. Eso es lo que mencionaba. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿O vamos bien? Listo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ustedes, dentro de la actividad que vamos a entregar, dentro de la evidencia, vamos a desarrollar esta actividad. ¿Con qué? Con un proceso. Puede ser el de elaboración de guías gráficas, que ya prácticamente ustedes mencionaron unas actividades, pueden ser más, pueden ser menos, o con otro proceso que ustedes tengan relación, en este caso relación con nuestro grupo de desarrollo de medios gráficos visuales, y vamos a hacer el paso a paso que mencionamos. Ese paso a paso. Ahora, ¿cuál es lo mínimo que debemos entregar? Acá lo dejé. Mínimo 10 peligros. Mínimo 10 peligros identificados, ya sea en 2, en 3, en 5, en 10 actividades. Eso ya lo definen ustedes. Por ejemplo, ustedes se dieron cuenta, en esta actividad mencionamos 4 tipos de peligros, 4 peligros. La idea es que tengamos mínimo 10 peligros. ¿Listo? Y hacemos el proceso. Entonces, hacemos todo el paso a paso de este ATS. Entonces, definimos el proceso, identificamos actividades, definimos o identificamos los peligros, los asociamos a riesgos, consecuencias y establecemos medidas de intervención o control. ¿Listo? Ahora, yo les voy a compartir en el anuncio que voy a dejar en Sayuna, les voy a compartir esta información, estas diapositivas, estas 4 diapositivas que trabajamos el día de hoy. La primera es la portada para presentación de la evidencia, eso no tiene ningún misterio. La segunda diapositiva es, ven, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a describir el proceso. Como yo, Daniel Contreras, el instructor, no soy experto en desarrollo de medios gráficos visuales, ustedes son los expertos técnicos, pero entonces, una vez definan el proceso, lo van a explicar con sus propias palabras. O sea, ¿a qué se refiere? No a la tabla, sino a la elaboración de piezas gráficas, de la guía de piezas gráficas sirve para esto, eso, tiene una misión o un objetivo de X, Y, Z. Venimos al slide o los slides diapositivas que sean necesarias de acuerdo al trabajo que están realizando. Y por último, van a tener que describir una conclusión. Pero no es una conclusión y buscamos en ChatGPT o en las diferentes herramientas tecnológicas que tenemos hoy en día. Ay, dame una conclusión para este ATS. No, lo que quiero es que sea una conclusión interna, propia de ustedes, cómo se sienten implementando esta herramienta para la prevención. Acordemos que la actividad, la evidencia dice presentación sobre estrategias y controles para prevenir accidentes, enfermedades e impactos ambientales. En este caso, ¿cómo nos sentimos aplicando esta herramienta?
no me gustó, me encantó, es sencilla, me gustaría no solo hacerla solo para el programa, sino quiero implementarlo en mi casa, cuando vamos a jugar fútbol, cuando vamos a de paseo, etcétera, etcétera. Sirve para todo lo que haga. ¿Listo, muchachos? ¿Alguna pregunta? ¿O Yo todo creo claro? que no. Bueno, entonces, la idea es, entonces vamos a dejar la sesión hasta acá. Entonces yo espero que pues que se produzca la grabación acá en Teams, mientras hago el proceso de subirla a YouTube y cargarla en el anuncio, para que ustedes también pues vayan a ir yendo adelantando el ejercicio como tal. ¿Cuándo debemos entregar esta evidencia? Entonces yo diría que para la próxima semana, entre Semana Santa, nosotros nos volvemos a ver hasta el martes siguiente de Semana Santa, que viene siendo el día, ya les digo, cuando, no quiero ya, no quiso abrir el calendario acá. Un segundo. Sería el martes 7 de abril a las 6:30. ¿Listo? Entonces, que carguen la evidencia de aquí. Yo diría entre lunes, martes o miércoles santo por tarde, para que puedan descansar o dedicarse a otros compromisos, ya sean personales, de estudio o laborales. Y nos vemos el próximo 7 de abril. ¿Listo? ¿Estamos? Ok. Listo. Entonces, en este momento voy a detener la grabación. Muchas gracias por la participación y hasta luego. Adiós. A usted, gracias, instructor. Que tenga buena noche. Bueno, hasta luego.